El Día del Donante se instauró en el año 1997 en memoria de Pamela Toledo, una niña de tan solo 12 años que falleció en el año 1995 en Talca. Ella había manifestado su voluntad de ser donante y la madre decidió respetar justamente esta voluntad. Para conversar sobre la donación y trasplante de órganos, estamos acá en CNN Chile junto al doctor Javier Domínguez, presidente de la Corporación del Trasplante. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues acá en este día con bastante consultas y lo primero básicamente la importancia de ser donante de órganos en nuestro país. Bueno, claramente es importante por una razón bien sencilla. La probabilidad que tenemos nosotros de llegar a requerir un trasplante en el curso de nuestra vida hoy en día es cercano a 1 en 1000 o 1 en 2000. Y la probabilidad de que algún familiar de nosotros hoy en día llegue a requerir un trasplante es de 1 en 10, un familiar o un conocido. Por lo tanto, el trasplante es algo que cada vez está más metido en lo que es nuestra vida y que es algo que salva vidas. De hecho, de las cosas que uno puede hacer en salud, un donante puede llegar a generar tal cantidad de vida y los beneficios son tales que es una de las medidas, fomentar la donación de órganos es una de las medidas más costo efectivas que puede existir para cualquier sociedad. Hay que pensar que un donante puede generar por todos los receptores alrededor de más de 50 años de vida útil en las otras personas. Es bastante importante. O sea, un donante, 50 años de vida. Bastante positivo. ¿Está la recepción o nuestro país tiene la conciencia de esto precisamente? Porque estaba revisando algunas entrevistas a usted mientras preparaba esta entrevista y, por ejemplo, durante el año pasado, el 2010, algunas declaraciones de prensa que usted dio manifestaba que la donación de órganos en Chile había bajado después del terremoto, por ejemplo. Bueno, claramente la donación ha bajado después del terremoto. El año pasado pensamos que era consecuencia del terremoto, pero este año seguimos exactamente igual que lo que fue el año pasado. Y peor aún, desde el año 2006, que fue el mejor año que tuvimos 150 donantes, ha ido bajando para llegar a los 96 donantes que tuvimos el año pasado. Lo cual es tremendamente preocupante. O sea, algo está pasando en nuestra sociedad que ha disminuido la donación de órganos. Inicialmente nosotros le hemos echado y siempre le hemos echado la culpa más que a la sociedad al tema de una falta de infraestructura en los hospitales para detectar los donantes. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, con esta nueva ley del donante universal, en que ha habido una inscripción masiva de personas por no ser donante cuando renuevan su carnet de identidad. Hoy en día, más o menos el 40% de la gente que renueva su carnet de identidad, cuando le preguntan si quiere ser donante, dice que no quiere ser donante. Esto, por ejemplo, acá yo tengo el carnet de identidad mío, ya ver si lo podemos mostrar. Yo lo debo haber sacado el año pasado, o el año pasado me parece, y ahí se me consulta y esto ahora en el mío por lo menos aparece. ¿Esto sigue manteniéndose así o ya no? Lo que pasa es que la ley cambió. Ahí por ejemplo dice... La ley actual sí, dice que todos somos donantes a menos que digamos lo contrario. Y el minuto para decir lo contrario es cuando uno renueva su carnet de identidad, la licencia de conducir, o que uno vaya específicamente al registro civil a inscribirse como no donante. Ya. Pero por distintas razones la cantidad de gente que se ha inscrito como no donante ha superado lo que nosotros esperábamos, lo que toda la gente esperaba, y supera lo que la gente manifiesta cuando uno le pregunta, hace una encuesta, ¿usted es donante? Más o menos el 35% de la gente dice yo soy donante, y más o menos otro 35-40% dice, sabe que no soy donante pero me gustaría hacerlo. Y eso difiere mucho de este 40% de gente que dice que no quiere ser donante cuando renueva la licencia de conducir o el carnet de identidad. Doctor, ¿y la ley del donante universal que se cambió o se promulgó hace un par de años atrás, vino a beneficiar la donación de órganos en nuestro país? Esto fue originado por la muerte después de Felipe Cruzat, ¿se acuerda usted? El año 2006, bueno, 2008. El 2009 fue. 2009, claro. Exactamente. Claramente la ley del donante universal aquí en Chile ha sido un fracaso, un rotundo fracaso.
no por ser generales después de la batalla, pero a nosotros nos preguntaron muchas veces si necesitábamos esa ley, dijimos que no, pero bueno, se aprobó la ley. Y yo creo que no solo ha sido un fracaso, sino que ha sido deleteria. Lo que yo les decía, este 40% de gente que se está inscribiendo como no donante, quiere decir que tiene un documento legal que dice que no quiere ser donante, y la familia, por razones obvias, va a respetar eso. Si eso es lo que pasa habitualmente, cuando la persona dice yo quiero ser donante, la familia lo respeta. Y la familia normalmente accede a hacer lo que la persona ha manifestado en vida. Así que claramente estamos ante un problema y yo creo que hay que reevaluar esa ley y hay que cambiarla lo antes posible. ¿Qué habría que cambiar? ¿Qué puntos están bajos en la ley? A ver, yo creo que, número uno, nunca necesitamos cambiar la ley. El problema nunca estuvo en el tema del donante universal o no. Dado que tenemos esta ley del donante universal hoy en día, que no nos está sirviendo, las alternativas son básicamente dos. O desvincular el acto de decidir sobre la donación de la renovación del carnet de identidad, porque obviamente la gente llega a renovar el carnet de identidad y no está preparada para tomar la decisión. Y por lo tanto, si es que uno quiere hacer la cosa bien hecha, que la persona medite sobre realmente lo que está haciendo, debiera ser un acto voluntario y que fuera espontáneamente decir, ya, ¿sabe qué? Yo lo pensé mucho y no quiero ser donante, pero que no esté vinculado a un trámite apurado, rápido, en que puede que el funcionario ni siquiera lo pregunte, que el funcionario no tenga toda la información y ante la duda prefiere decir que no. Claro. Esa es una alternativa, y la otra es volver a lo que hemos hecho siempre, que si la gente quiere ser donante, que lo diga, que lo manifieste, que tenga su carnet de donante, y que si es que no quiere, bueno, la familia sea el garante, como ocurre en todos los actos médicos que hacemos nosotros. Si es que una persona está grave en una UCI y no puede tomar las decisiones sobre qué tratamiento seguir o no, o si es que seguimos con medidas extraordinarias o no, los que toman la decisión es la familia. ¿Por qué en el tema de la donación la familia la vamos a excluir de tomar esas decisiones? Eso va en contra de lo que nuestra práctica médica habitual, lo que hacemos siempre, y en contra de las medidas básicas de ética y moral que debiéramos aplicar en un acto médico como este. ¿Por qué se elige este día, 27 de septiembre, para el Día del Donante? Bueno, se elige este día por conmemorar a una niña de 12 años que falleció y que le manifestó pocos días antes de fallecer a su madre que ella quería ser donante. La mamá le dijo sí, muy bien, bla, bla, bla. La mamá no estaba convencida de la donación, la niñita tuvo un accidente, falleció, y en ese instante la mamá se acordó de lo que habían conversado y dijo, bueno, en honor a ella yo quiero que mi hija sea donante. Y fue algo que nos conmovió a todos, digamos, la historia y este capítulo, y en honor a ella se decidió crear el Día del Donante, que fue el día en que ella falleció. ¿Qué es lo que más se necesita en nuestro país? ¿Qué se requiere en donación de órganos? Bueno, la mayor parte de la gente que está en lista de espera está esperando trasplante de riñón. Alrededor de 1.500 personas están hoy día inscritas para un trasplante renal. En la lista de espera. En la lista de espera. Ahora, eso está un poco falseado porque nosotros sabemos que más o menos el 20-30% de la gente que está en diálisis podría ser candidata a un trasplante. Y si aplicamos esa cifra serían 4.500 las personas que podrían beneficiarse claramente de un trasplante renal. Hay 1.500 inscritas nomás. Por distintas razones el resto no está inscrito. Pero eso es lo que más se necesita. Ahora, el riñón tiene la alternativa a la diálisis, así que esa gente al menos no se muere en forma aguda, pero claramente la gente que está en diálisis se muere mucho más que la gente que está esperando un trasplante renal. Por lo tanto, también es una medida que salva la vida. Claro. Hay una alternativa con el riñón. Existe una alternativa, pero para la gente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene una insuficiencia hepática, que tiene una insuficiencia pulmonar y que necesita un trasplante, no existe alternativa. Y por lo tanto, o se trasplantan o mueren. Y hoy en día aquí en Chile la mortalidad para esos trasplantes en la lista de espera es del alrededor del 50%, lo cual es inaceptable. Yo la primera nota que me tocó hacer en mi vida fue una niña que necesitaba un corazón, era una miocardiopatía dilatada severa. Correcto, sí. ¿Qué significa eso? ¿Que el corazón es más grande de lo que puede resistir el cuerpo? El corazón empieza a dilatarse por distintas enfermedades, puede ser virus, puede ser distintas otras cosas, se empieza a dilatar y pierde su capacidad para contraerse.
y al no contraerse no bombea la sangre y finalmente termina muriéndose la persona porque no es capaz, la sangre no es capaz de llegar a los órganos. Para la donación de órganos o para ser donante se requieren condiciones bastante especiales, porque por más que uno manifieste la voluntad de ser donante, no cualquiera puede donar órganos, se tienen que coincidir circunstancias bastante especiales. ¿A qué voy? Si muero, por ejemplo, en un accidente de tránsito y yo quiero ser donante y yo puedo donar todo, no necesariamente se va a poder cumplir mi voluntad. Correcto, porque la gente que se transforma finalmente en donantes de órganos es gente que fallece dentro de un hospital en situaciones bastante específicas que cae en este estado, o uno le diagnostica, que es lo más correcto decir que se diagnostica la muerte por un criterio encefálico. Quiere decir que en el fondo la forma más fácil de entenderlo es que se le produjo un paro cerebral, paro circulatorio cerebral. Y de hecho eso es lo que pasa, no le llega sangre al cerebro y el cerebro no es capaz de controlar todas las funciones del organismo y nosotros artificialmente mantenemos ese organismo con el corazón y los pulmones funcionantes porque lo tenemos conectado a un ventilador mecánico y le estamos dando apoyo con drogas que permiten que el corazón siga latiendo y otras cosas más. Pero esa persona, del punto de vista legal, del punto de vista religioso, ético, moral y de acuerdo a todo lo que se sabe hoy en día, ha fallecido. Doctor, yo publiqué esta entrevista a través de Twitter y me han llegado muchas consultas con uno de los mitos que hay en relación al trasplante de órganos, y es que cuando llega un herido grave, dicen que los doctores, cuando una persona es donante, no harían mucho por salvarlo. ¿Le parece que me responda a esta pregunta, vuelta comerciales? Que es uno de los grandes mitos que hay en torno al tema. Encantado. Ya, pues vamos a hacer una pausa, volvemos de inmediato con el doctor Javier Domínguez. Emprender no es solo tener un negocio y administrarlo, es tener ganas de sacarlo adelante. Esa pasión es la que le mostraremos en cada capítulo de Mirada Empresarial. No se pierda la nueva temporada aquí en CNN Chile. Presentado por BCI. En CNN Chile, tu palabra tiene su espacio. Vamos a revisar la pregunta del día también, que tiene que ver con... por Twitter, Facebook o email. Tus opiniones y comentarios están siempre presentes. Tu voz a través de las pantallas de CNN Chile. Está pasando, lo estás viendo. Seguimos conversando acá con el doctor Javier Domínguez, presidente de la Corporación del Trasplante, y bueno, es una de las preguntas más reiterativas que me han llegado a través de Twitter. Voy a leer a Low Gran, por ejemplo, textual. Dice: una amiga del Hospital Sotero del Río me dijo que cuando un paciente llega grave y son donantes, los doctores no hacen mucho por salvarlo. Me ha llegado 2 o 3 veces esta misma pregunta, entonces hay un patrón, se podría decir, que... Bueno, eso es absolutamente falso. De hecho, yo trabajé en el Hospital Sotero del Río, trabajé en el programa Trasplante, ayudé mucho a crearlo y a mantenerlo. Y la verdad es que lo que sucede cuando llega una persona grave al hospital, se hace todo lo posible por salvarlo. Y si es que no hacemos todo lo posible por salvarlo, no va a poder convertirse en donante bajo ningún punto de vista. Porque necesitamos que los órganos de esa persona que fallece estén en las mejores condiciones. Ojalá que el corazón nunca haya tenido un paro cardíaco, que los pulmones estén funcionando perfectamente bien, que los riñones estén funcionando bien, y ese va a poder ser un buen donante. De hecho, en España, que son los campeones mundiales de la donación, vieron que mientras más promovían la donación de órganos, los médicos hacían más esfuerzos por los enfermos que venían más graves después de un accidente, con heridas cerebrales graves, hacían más esfuerzos por salvarlos
se dan cuenta que mucha gente más sobrevivía porque se hacían esfuerzos en personas que antes habían dicho no, sabe que no hay nada que hacer, vamos a dejar que se muera. No, todo lo contrario, sobrevivía. Así que si les puedo decir todo lo contrario, digan que son donantes, porque muchas veces eso puede ser la diferencia entre que sobrevivan o no. Es un mito que hace daño. Así es, y hace mucho daño, porque es basado en cosas que a la gente se le ocurre. Eso nunca ha pasado. Es más, muchas veces, hace años atrás pasaba, en el mismo Hospital Sotero del Río, que llegaba una persona accidentada grave y nos llamaban a nosotros diciendo, ¿sabe que si es donante lo vamos a trasladar a la UCI y vamos a hacer todo lo posible porque ande bien si es donante? Si no, lo vamos a dejar aquí que se muera. Por lo tanto, eso ya no ocurre porque obviamente que es una aberración, pero eso refleja claramente que el decir que uno es donante no va a significar que va a ser maltratado en un hospital. Doctor, ¿y cómo están las posturas de las iglesias referente a la donación de órganos? La Iglesia Católica, por ejemplo. Bueno, la Iglesia Católica avala 100% la donación de órganos, cree que la donación de órganos es un acto tremendamente altruista y no tiene ningún cuestionamiento ético, moral, científico sobre la muerte encefálica. La reconoce como una muerte absolutamente equivalente a la muerte que se diagnostica por paro cardiorrespiratorio, que es como tradicionalmente se diagnostica la muerte. ¿Y hay alguna iglesia que se oponga? Los únicos que tienen reparos son la iglesia japonesa. Ya. En Japón tienen muchos reparos, que es algo que está ligado con que el cuerpo es muy importante para ellos en lo que viene después de la vida. Doctor, ¿y se da el caso de que uno quiera donar órganos y no pueda por alguna enfermedad? Me hablaban también de tatuajes, por ejemplo. No, la verdad es que se hace una evaluación bien acabada de todas las personas antes de que sea donante. Obviamente que hay contraindicaciones. Si una persona tiene un cáncer diseminado o un cáncer que tiene potencialidad de diseminarse, no puede ser donante porque eso podría ser trasplantarle además el problema del cáncer a la persona. Pero de ese tipo de órganos, porque alguien enfermo de cáncer podría donar las córneas, por ejemplo. Por supuesto, las córneas se pueden donar en casi todas las situaciones, excepto por ejemplo cuando hay SIDA o hepatitis, que se hacen los exámenes para descartar ese tipo de cosas. Pero también si una persona fallece y ha tenido una infección grave, una neumonía muy grave y está con una septicemia, no puede ser donante, o al menos no puede donar el corazón y los pulmones. En ciertas situaciones pueden llegar a donar los riñones y que la infección ha sido adecuadamente tratada. ¿Y una persona sana, qué puede donar? ¿Cuántos órganos puede donar? Podemos empezar a contar. 2 riñones, hígado. El hígado incluso en algunas situaciones se puede dividir en 2 y que puede beneficiar a 2 personas. 2 pulmones, corazón, páncreas, intestino, huesos, córneas, piel. Y se me están quedando probablemente algunas cosas que... Todo eso, con una persona. Todo eso, de una sola persona. Y doctor, cuando uno dona, por ejemplo, y me estoy acordando de una teleserie que hubo en 2006, parece, El Corazón de María. Claro. ¿Cómo la tomaron ustedes? ¿Bien? ¿Ayudó o no ayudó? La verdad es que no ayudó porque en la teleserie, a pesar de que nosotros lo asesoramos en muchas cosas y de hecho creo que filmaron algunas cosas en la Corporación del Trasplante, una de las cosas que apareció en el curso de la teleserie era que se empezó a cuestionar el diagnóstico de la muerte del eventual donante, y eso lo que hizo fue traspasar ese mito a una cosa que parece muy real, que es la televisión. Ya, pero otra de las cosas que había era la relación entre el donante y la familia y la familia. Eso se da, por ejemplo, si yo muero y dono mi corazón, ¿mi familia conocería al receptor? No, eso nosotros nunca lo hemos promovido y hoy en día está prohibido por la ley. No se puede, no está prohibido. Lo que está prohibido por la ley es que se dé información que permita vincular al donante con el receptor. ¿Por más que se quiera? Por más que se quiera. Porque uno no podemos controlar qué es lo que está pasando ni con la familia del donante ni con la familia del receptor, si es que van a haber presiones indebidas, peticiones indebidas, intromisiones. La familia del donante puede querer establecer una relación muy cercana con el receptor, que el receptor no tiene por qué
aceptarla o quererla. ¿Se pueden saber cosas generales? ¿Vive en el sur, en el norte? Porque habitualmente se le transmite información general de que fue una persona joven, etcétera, que falleció en un accidente de auto, cosas así. Hábleme de la corporación. ¿Cuánto lleva? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánta gente trabaja? Hay un sitio web también donde se puede conocer más. Tenemos un sitio web, Facebook, Twitter, en que hay mucha información. De hecho, pueden hacer preguntas por Twitter, pueden hacer preguntas por Facebook, en el sitio web, etcétera. Nosotros existimos hace 20 años y la verdad es que la corporación nació para realizar las labores operativas de la coordinación de trasplantes. O sea, cuando hay un donante en Puerto Montt, hacer todo lo que sea necesario para que llegue a buen término ese donante, para que se extraigan los órganos, se transporten, lleguen a la persona y se distribuyan a los eventuales receptores, los exámenes, etcétera. Esa coordinación y el fomento de la donación, haciendo cursos, educación, etcétera, lo asumimos nosotros desde hace 20 años y ahora en mayo le transmitimos esto, traspasamos esto al Ministerio de Salud. ¿Por qué se lo traspasamos al Ministerio de Salud? Porque nuestro gran problema era lograr influir en los hospitales. Los hospitales son bastante autónomos. Entonces nosotros como una ONG independiente no tenemos ninguna arma para ir a decirle al director del hospital de Temuco, cosa que es cierta, ¿por qué se han perdido 3 donantes este año en Temuco? Claro. ¿Por qué no se ha hecho la gestión adecuada para que, habiendo una donación aceptada por la familia, no termine esa donación? Y esos son problemas administrativos, que no hay pabellones o que no se le paga a una persona, una enfermera o un doctor que haga toda la labor de coordinación, o a los doctores que tienen que hacer la operación a las 2, 3 de la mañana para extraer esos órganos, no se les retribuye, puede no ser monetariamente, puede ser con vacaciones, con días extras de vacaciones o cosas así. Y eso es algo que depende del director del hospital y nosotros no teníamos cómo influir para que eso pasara. El Ministerio de Salud es quien debe tener una política sanitaria que implique la donación de órganos y debe promover, facilitar eso y castigar a la gente que no está haciendo las cosas que se deben hacer. Así como si sería inconcebible que en un hospital se dijera, no sabe qué, nosotros no vamos a operar vesícula. Sobre lo mismo, doctor Domínguez, quería preguntarles cuál es la relación de trasplantes que hay en las clínicas privadas versus los hospitales públicos, porque muchas veces, y ahí hay también un mea culpa de la prensa, se da a entender como que se hicieran solamente en las clínicas, pero tengo entendido que hay hospitales, por ejemplo, lo noté acá, como el Sotero del Río y el Barros Luco, que tienen un alto índice de trasplante en Chile. Bueno, el hospital que ha hecho más trasplantes en Chile, el Hospital Barros Luco, que es un hospital público, y que han hecho más de 1000 trasplantes renales, lo cual es una cifra excepcional en cualquier parte del mundo. Claramente, la gran mayoría de los trasplantes se hacen en hospitales públicos. Lo que pasa es que no hay propaganda para los hospitales públicos y sí hay propaganda o difusión, pongamos, no propaganda, en las clínicas privadas. Y para más remate, cuando hay algún donante o una persona que requiere un trasplante que es de corazón o de hígado, que habitualmente se hacen en hospitales más grandes, las familias muchas veces tratan, por razones comprensibles, de hacer público este caso para ver si es que con eso logran sensibilizar a la gente para que exista mayor donación, y eso habitualmente viene de clínicas privadas o de hospitales privados y la gente queda en la cabeza con la idea de que ahí se hacen los trasplantes. Sin embargo, la mayoría de los trasplantes se hacen en beneficiarios de FONASA, en la misma proporción que la población chilena es beneficiaria de FONASA. Estamos terminando la entrevista, doctor, pero me gustaría tomar unos minutos para que habláramos de un amigo mío, José Pepe Cifuentes, que falleció en el accidente de Juan Fernández. Él era relacionador público de la Fuerza Aérea y me tocó conversarlo con él varias veces, y una de sus grandes preocupaciones era que la Fuerza Aérea apoyara a la Corporación del Trasplante en lo que tiene que ver al transporte aéreo de los órganos, ¿cierto? Así es, bueno, para mí personalmente fue un impacto. Yo había conversado varias veces con él, pero
la gente que trabajaba día a día con él, de la Corporación de Trasplante, que estaba al teléfono con él, oye, que tenemos problemas, necesitamos un avión para trasplantar esto, para llevar un equipo para allá. Fue realmente un impacto. Él fue una persona que yo diría que los trasplantes era una de las cosas que lo motivaba, una cosa que lo más vinculó él logró vincular mucho a la Fuerza Aérea con toda la sociedad a través de los trasplantes. Fue realmente un impacto para nosotros y lo sentimos mucho. Esperemos que siga la coordinación entre ustedes, el Ministerio de Salud, la Fuerza Aérea, entiendo el Ministerio de Defensa ahora también, ¿no? Exactamente, bueno, la Fuerza Aérea depende del Ministerio de Defensa y han seguido, a pesar de que nosotros ya no tenemos la parte operativa, ellos han seguido apoyando el tema de los trasplantes con los transportes aéreos tal cual lo han hecho siempre. Muchas gracias, doctor, por venir a explicarnos todo esto que tiene que ver con la relación de los trasplantes de órganos y la donación de órganos en nuestro país. Las vías de comunicación ya las dijo, revisémoslas de nuevo para que alguien las pueda anotar también. Tienen el sitio en internet, está apareciendo ahí trasplante.cl, y también están inaugurando este Twitter que lo inauguraron hace poco. Sí, y que nuestra meta era tener 1.800 seguidores, que equivalía a las 1.800 personas que están esperando un trasplante hoy en Chile, y entiendo que hoy día sobrepasamos los 1.800 seguidores en Twitter. Bueno, si es que se le puede apoyar ahí con cualquier cosa, pueden contar con nosotros. El mensaje que quiero mandar yo es que hay que ser valiente y hay que ser donante. Totalmente, aquí por lo menos lo cumplimos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes por ver y escuchar esta entrevista. Ahora sigan informándose acá, en CNN Chile. Todo para estar bien en vida y salud. Los nuevos tratamientos, la tecnología aplicada. Por una razón bien sencilla, la probabilidad que tenemos nosotros de llegar a requerir un trasplante en el curso de nuestra vida, hoy en día es cercano a 1 en 1000 o 1 en 2000. Y la probabilidad de que algún familiar de nosotros hoy en día llegue a requerir un trasplante es de 1 en 10, un familiar o un conocido. Por lo tanto, el trasplante es algo que cada vez está más metido en lo que es nuestra vida y que es algo que salva vidas. De hecho, de las cosas que uno puede hacer en salud, un donante puede llegar a generar tal cantidad de vida y en los beneficios. Manifestaba que la donación de órganos en Chile había bajado después del terremoto, por ejemplo. Bueno, claramente la donación ha bajado después del terremoto. El año pasado pensamos que era consecuencia del terremoto, pero este año seguimos exactamente igual que lo que fue el año pasado. Y peor aún, desde el año 2006, que fue el mejor año que tuvimos 150 donantes, ha ido bajando para llegar a los 96 donantes que tuvimos el año pasado. Lo cual es tremendamente preocupante. O sea, algo está pasando en nuestra sociedad que ha disminuido la donación de órganos. Inicialmente nosotros le hemos echado, y siempre le hemos echado la culpa, más que a la sociedad, al tema de una falta son tales que es una de las medidas, fomentar la donación de órganos es una de las medidas más costo efectivas que puede existir para cualquier sociedad. Hay que pensar que un donante puede generar por todos los receptores alrededor de más de 50 años de vida útil en las otras personas. Es bastante importante. O sea, un donante, 50 años de vida. Es bastante positivo. ¿Está la recepción o nuestro país tiene la conciencia de esto precisamente? Porque estaba revisando algunas entrevistas a usted mientras preparaba esta entrevista y, por ejemplo, durante el año pasado, el 2010, algunas declaraciones de prensa que usted dio. El Día del Donante se instauró en el año 1997 en memoria de Pamela Toledo, una niña de tan solo 12 años que falleció en el año 1995 en Talca. Ella había manifestado su voluntad de ser donante y la madre decidió respetar justamente esta voluntad. Para conversar sobre la donación y trasplante de órganos, estamos acá en CNN Chile junto al doctor Javier Domínguez, presidente de la Corporación del Trasplante. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues acá en este día con bastante consultas y lo primero es básicamente la importancia de ser donante de órganos en nuestro país. Bueno, claramente es importante infraestructura en los hospitales para detectar los donantes. Sin embargo, hemos visto, por ejemplo, con esta nueva ley del donante universal, en que ha habido
una inscripción masiva de personas por no ser donante cuando renuevan su carnet de identidad. Hoy en día, más o menos el 40% de la gente que renueva su carnet de identidad, cuando le preguntan si quiere ser donante, dice que no quiere ser donante. Esto, por ejemplo, acá yo tengo el carnet de identidad mío. Yarvet, si lo podemos mostrar, yo lo debo haber sacado el año pasado, o el año pasado me parece, y ahí se me consulta, y esto ahora en el mío